Muy buenas noches. Si nos están sintonizando en este momento, estamos en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. y gozoso de poder compartir con ustedes el acontecer que nos hace despertar y ver cuán cerca estamos de la venida del Señor. Eso es así. Sí, ¿verdad que si no nos pueden conseguir por esta plataforma? Aquí hay otras que nos pueden conseguir. Eso es correcto. ¿Y qué Así. tienen que hacer? Bueno, simplemente darle share, darle like y buscar o escribirle el final de la verdad presente y que no se olviden, o sea, que estamos siempre aquí con los temas. Y si tienen cualquier tipo de pregunta, Sugerencia. tenemos aquí el email y con ese email le escribe y nosotros con mucho gusto le contestamos. Así mismo. Así que, ¿qué mejor que comenzar con una oración? Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en estos momentos pedimos, Señor, tu compañía y dirección a través de este estudio, que nos puedas revelar, Señor, tu verdad y que tu Santo Espíritu transforme nuestros corazones. Te lo Amén. pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La noticia que traemos esta vez a discusión se titula Aumenta la represión contra cristianos y esta vez es en Nicaragua. Mira qué interesante. Un nuevo informe ha encendido la alarma internacional al documentar un fuerte aumento de represión contra cristianos en Nicaragua, y eso pasó el año pasado, 2025. Según los datos divulgados, el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su mecanismo de vigilancia, amenazan, detención y expulsión contra líderes, comunidades de fe. El informe de Christian Solidarity Worldwide comentó 309 violaciones a la libertad de religión o de creencias en Nicaragua durante el año 2025. De ese total, 200 casos afectarán a católicos romanos y 108 a cristianos protestantes, incluyendo adventistas del séptimo día. Las cifras reflejan un incremento importante y muestra que la presión oficial ya no recae sobre un solo grupo, sino sobre el conjunto del testimonio cristiano en el país. Uno de los mecanismos más opresivos fueron las llamadas medidas cautelares impuestas a 36 líderes religiosos durante el año, más de triple de la cifra registrada el año anterior. Bajo esas restricciones, los ministros debían presentarse, mira esto, semanalmente en estaciones de policía, informar sus actividades con anticipación y pedir autorización antes de salir de su municipio. Wow. En la práctica, esto convirtió su ministerio en una actividad permanentemente vigilada por el Estado. Las amenazas y el acoso estuvieron presentes en 228 de los 309 incidentes registrados, presuntamente ejecutados por funcionarios, simpatizantes oficialistas o grupos paramilitares. Además, el gobierno continúa cancelando personalidades jurídicas, elevado a más de 5.600 el total acumulado de la organización declaradas ilegales. Solo en el año 2025, al menos 18 de esas entidades eran religiosas o vinculadas a grupos de fe, entre ellas 15 protestantes y 3 católicas. Otro de los capítulos más graves fue la detención arbitraria de líderes religiosos, documentada en 55 casos. Entre ellos aparece el pastor Rudy Palacios Vargas, fundador de la Asociación Iglesias La Roca del Nicaragua, arrestando junto a varios familiares y miembros de su congregación en el julio de 2025. Así que tú de momento visitas un templo y de momento llega la policía y te arresta, porque es que así es que estamos. Así estamos viviendo. El informe añade que Mauricio Alonso Petri, amigo del pastor y diácono de la iglesia, murió bajo custodia en agosto sin que su familia recibiera explicaciones ni pudiera practicar una autopsia. El control llegó incluso hasta la circulación de Biblias y literatura cristiana, que también se regula todo eso. El informe indica que en el año 2025 el gobierno comunicó a transportistas terrestres que las Biblias y otros materiales religiosos deberían incluirse en la lista de artículos prohibidos para ingresar al país, junto con alimentos perecederos
y drones. O sea, cuando yo estaba analizando esta noticia, yo dije, wow, si eso llega a pasar, significa cómo ellos van a esparcir el mensaje. Porque no tendrían ninguna información excepto lo que tal vez ellos aprendan para compartir. Eso no deja, porque no van a dejar nada no deja entender que está llegando un momento dado que nosotros tenemos que grabando la Biblia, ¿a dónde? En nuestra mente. En nuestra mente. También hacer ejercicio, aunque si estudiamos, hay una promesa que el Espíritu Santo nos va a recordar lo que estudiamos, eso es verdad. Dice que varias personas, continuando la cita, reportaron interrogatorios en la frontera y en algunos casos confiscación directa de sus ejemplares. En resumidas cuentas, estamos hablando sobre la crisis, o más bien la persecución religiosa que está sucediendo en estos momentos en Nicaragua. Y vamos a darle un giro a esta noticia y vamos a hablar esta vez de la fe. ¿De la fe? De la fe. La pregunta nos dice, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Entonces aquí dice, por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos hace ganar nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Así que prácticamente la fe es un don que Dios da, es la certeza de aquello que no vemos. Exacto. Y yo estaba leyendo hoy en mi trabajo una cita y me pareció curioso porque yo, preparando la noticia, me recuerda el texto bíblico que decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, eso es. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué es tan necesaria la fe? Dice la siguiente cita, es que se encuentra en nuestra elevada vocación, que cuando las nubes se interponen entre vuestra alma y Dios, cuando hay tinieblas a vuestro alrededor, cuando el enemigo está listo para robarle al alma su integridad hacia Dios y la verdad, y cuando el error es considerado plausible y atractivo, entonces es tiempo de orar y ejercer fe en Dios. El alma, alimentado esa fe, es capaz de levantarse por encima de sí mismo y de traspasar la infernal sombra que el enemigo arroja a través de la senda de cada alma que lucha por la corona inmortal. Mira, a veces hemos pasado por situaciones que nos ha faltado la fe, que también hemos tenido dudas, y el enemigo se goza de eso. Sí. ¿Por qué? Porque el objetivo de él es separarnos del Creador, que nosotros, como ya él no tiene remedio, quiere buscar una manera de hacer sufrir también al Creador, hacernos daño a nosotros. Sí. ¿Qué beneficio nos trae la fe? Mira lo que dice el Ministerio de Curación, dice la fe, escuchen, es más poderosa que la muerte para vencer. Si logramos que los enfermos fijen su mirada en el poderoso médico, veremos resultados maravillosos. Esto vivificará tanto el cuerpo como el alma. Me hace recordar otro texto que dice que el que tenga fe en Jesús, aunque esté muerto, vivirás. Pues eso es fe. La fe mueve montaña y va más allá de lo corporal. Eso es así. ¿Y cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer? Yo encuentro que cada día debo pelear la buena batalla de la fe. Eso me suena como a Pablo, ¿ah? Sí. Debo ejercer toda mi fe y no confiar en los sentimientos. Debo obrar como supiera que el Señor me oye y contestará mis pedidos y me bendecirá. Mira, lo más engañoso es el corazón. Y todo este estudio se relaciona mucho al sentir humano. Porque yo no puedo, si ahora mismo yo me siento triste, ya es una causa para no confiar en Dios. No puedo sobreponer, en este estudio decía que no podemos sobreponer nuestro sentir en conjunto a nuestra fe. O sea, deben ser dos cosas distintas. Exacto. ¿Ves? La fe, dice la cita, no es un vuelo feliz de los sentimientos, ¿viste? Okay. Es simplemente confiar en la palabra de Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas porque ha dicho que lo haría. Y lo hace. Y lo hace. Y lo ha hecho en el pasado también. Es que no podemos, yo sé que Jesús vino y se puso el revestimiento humano, porque si Él hubiese venido con su naturaleza no podíamos soportarlo. No, eso sí. No y se revistió, se humilló por amor. Para nosotros, sí. Y nosotros, entendiendo todo lo que hizo por nosotros, tenemos que entender que todo lo que le ha prometido lo cumplirá. Desde un principio pudo haber tomado la decisión de
ellos van a pecar porque el Dios es omnisciente. Y no vamos a crear nada, pero desde un principio ya estaba todo resuelto o planificado para darnos la oportunidad de redención. En conclusión, el aumento de la represión, esta vez lo vemos en Nicaragua, no solo revela la intolerancia religiosa que estamos experimentando en este tiempo, sino también un intento sistemático de desactivar toda influencia moral que no se someta al poder político, porque aquí empieza un debate, mira, entre lo espiritual y lo mundano. Exacto. Mientras crecen las restricciones, la urgencia de orar, denunciar y acompañar a los creyentes perseguidos en Nicaragua se vuelve cada vez mayor. Y eso lo vamos oye, nosotros empezamos tiempo atrás, porque es que llevamos casi 5 años para que usted vaya hacia atrás y vea contenido de 5 años. Exacto, sí. Empezamos hablando sobre las persecuciones, yo no sé si tú te acuerdas, en el Oriente, y ahora hemos mencionado a Cuba, hemos mencionado a México, hemos mencionado a Colombia, hemos mencionado a Nicaragua y muchos otros sitios más. Sí, exacto, porque es que a veces uno se cree que estamos hablando, no, hablamos del mundo entero. O sea, que no estamos hablando aquí solamente de ese lugar, hablamos nosotros en el pasado. Sí, pero ahora está en nuestro continente, estamos hablando más de concurrencia en nuestro continente. O sea, sí. Así que oremos y caminemos por fe. Mira qué interesante. Desarrollando la fe de Jesús y creyendo en Él. Que muchas veces confundimos la fe en Jesús y de Jesús. Son dos cosas diferentes. Que Dios nos ayude a nosotros fundamentarnos en la palabra, porque cuando hacemos eso, conocemos a Jesús, que es el camino, es la verdad y es la vida. Eso es así. Así que Maranata, Cristo viene. Dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida. Si te digo que Él te quiere dar vida eterna y está dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida, Él te llena de ternura.
con calles de oro y agua de cristal por la eternidad. Si te digo que Él murió por ti y te espera, que le aceptes en tu corazón, decidas por Él. Él te llenará con su grande poder, su luz resplandecerá en tu vida, plena estará, con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos libra, con brazos de amor, Él siempre nos sostendrá, con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos librará, con brazos de amor, Él siempre nos sostendrá, Él siempre nos sostendrá. Nos sostendrá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús. Juno Trinidad, continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos, pues lleva por título El Lucero de la Reforma, capítulo número 5, pues va a ser parte número 2. Por fin, Dios, encima de la obra, acabó la primera traducción de la Biblia que se hiciera en inglés. El libro de Dios quedaba abierto para Inglaterra. El reformador ya no temía la prisión ni la hoguera. Había puesto en manos del pueblo inglés una luz que jamás se extinguiría, a darles la Biblia a sus compatriotas. Había hecho más para romper las cadenas de la ignorancia y del vicio, y para libertar y engrandecer a su nación, que todo lo que jamás se consiguieran con las victorias más brillantes en los campos de batalla. Como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban, sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera. Otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Como el sagrado libro apelaba a la razón, logró despertar a los hombres de su pasiva sumisión a los dogmas papales. En lugar de estos, Wycliffe enseñaba las doctrinas distintivas del protestantismo, la salvación por medio de la fe en Cristo y en la infalibilidad única de las Sagradas Escrituras. Los predicadores
que él enviaba ponía en circulación la Biblia junto con los escritos del reformador. Y con tan buen éxito que la nueva fe fue aceptada por casi la mitad del pueblo ingleses. La apariencia de la Santa Escritura lleno de profundo desaliento y las autoridades de la iglesia. Estas tenían que hacer frente ahora en una agente más poderosa que Wycliffe. Una fuerza contra la cual todas sus armas servirían de poco. No había ley en aquel tiempo que prohibiese en Inglaterra la lectura de la Biblia, porque jamás se había hecho una versión en el idioma del pueblo. Tales leyes se dictaron poco después que fueron puestas en vigor de modo más vigoroso, pero entre tanto, y a pesar de los esfuerzos del clero, hubo oportunidades para la palabra de Dios circularla por algún tiempo. Nuevamente, los caudillos papales quisieron imponer silencio al reformador. Le citaron ante 3 tribunales sucesivos para juzgarlo, pero sin resultado alguno. Primero, un sínodo de obispos declaró que sus escritos eran heréticos y lograron atraer a sus miras al joven rey Ricardo II. Obtuvo un decreto real que condenaba a prisión a todos los que sostuviese las doctrinas condenadas. Wycliffe apeló de esa sentencia al Parlamento sin temor alguno, demandó el clero ante el Concilio Nacional y exigió que se reformaran los enormes abusos sancionados por la Iglesia. Con notable don de persuasión, describió las usurpaciones y las corrupciones de la sede papal. Y sus enemigos quedaron confundidos. Los amigos partidarios de Wycliffe se habían visto obligados a ceder y se esperaba confiadamente que el mismo reformador, a llevar a la vieja el verso solo y sin amigo, se inclinaría ante la autoridad combinada de la corona y de la mitras. Mas, en vez de esto, los papistas se vieron derrotados, entusiasmados por la elocuente interpretaciones de Wycliffe. El Parlamento revocó el edicto de persecución y el reformador se vio nuevamente libre. Por tercera vez le citaron para formarle juicio, y esta vez ante el más alto tribunal eclesiástico y del reino. En esta corte suprema no podía haber favoritismo para la herejía. En ella debería asegurarse el triunfo para Roma y ponerse fin a la obra del reformador. Así pensaban los papistas. Si lograban su intento, Wycliffe se veía obligado a abjurar sus doctrinas, o de lo contrario solo saldrían del tribunal para ser quemado. Wycliffe no se retractó, ni quiso disimular nada. Sostuvo sus enseñanzas y rechazó los cargos de sus perseguidores, olvidándose de sí mismo, de su posición y de la ocasión. Emplazó a sus orientes ante el tribunal divino y pesó los sofismas y las imposturas de sus enemigos en la balanza de la verdad eterna. El poder del Espíritu Santo
se dejó sentir en la sala de concilio. Los circunstantes notaron la influencia de Dios y parecía que no tuviera fuerza suficiente para abandonar el lugar. Las palabras del reformador eran como flechas de la llave de Dios que penetraba y hería sus corazones. El cargo de herejía que pesaba sobre él, Wycliffe lo lanzó contra ellos con poder irresistible. Los interpeló por el atrevimiento con el extendían sus errores y los anunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. ¿Contra quién pensáis que estás contentado? Dijo a concluir. ¿Con un anciano que está ya al borde de sepulcro? No. Contra la verdad. La verdad es el más fuerte que vosotros y que os vencerá. Y diciendo esto, se retiró de la asamblea sin que ninguno de los adversarios intentara detenerlo. La obra de Wycliffe quedaba casi concluida. El estandarte de la verdad que él había sostenido por tanto tiempo iba pronto a caer de sus manos. Pero era necesario que diese un testimonio más en favor del evangelio. La verdad debería ser proclamada desde la misma fortaleza de imperio de error. Fue emplazado Wycliffe a presentar ante el tribunal papal de Roma, que había derramado tantas veces la sangre de los santos. Por cierto, que no dejaba de darse cuenta del gran peligro que le amenazaba. Y sin embargo, hubiera asistido a la cita si no se le hubiese impedido un ataque de parálisis que le dejó imposibilitado para hacer el viaje. Pero si su voz no se iba a oír en Roma, podía hablar por cartas. Y resolvió hacerlo. Desde su retoría, el reformador escribió al Papa una epístola que, si bien fue redactada en estilo respetuosos y espíritu cristiano, era una aguda censura contra la pompa y el orgullo de la seda papal. En verdad, me regocijo, decía, en hacer notaria y afirmar delante de todos los hombres la fe que poseo, especialmente ante el obispo de Roma, quien supongo que ha de ser persona honrada y de buena fe. No se negará a confirmar gozoso esta mi fe, o la corregía si acaso la encuentra errada. El primer término en el Evangelio de Cristo es toda la sustancia de la ley de Dios. Declaró y sostengo que por ser el obispo de Roma, el vicario de Cristo aquí en la tierra, está sujeto más que nadie a la ley del Evangelio. Porque entre los discípulos de Cristo, la grandeza no consistía en limitada o valer mundanos, sino en seguir de cerca a Cristo, imitar fielmente su vida y sus costumbres. Durante el tiempo de sus peregrinaciones de la tierra, Cristo fue un hombre muy pobre y despreciaba y desechaba todo poder y todo honor terreno. Ningún hombre de buena fe debería seguir al Papa ni al santo alguno, sino aquello en que ellos siguen el ejemplo de el Señor Jesucristo. Pues San Pablo y los hijos
de Zebedeo a desear honores del mundo, lo cual no es seguir la pisada de Cristo, pecaron y por tanto no debe ser imitados en sus errores. El Papa debería dejar al poder secular todo dominio y gobierno temporal y con tal exhortar y persuadir eficazmente a todo el clero a hacer otro tanto. Pues así lo hizo Cristo y especialmente los apóstoles. Por consecuente, si me he equivocado en cualquier de estos puntos, estoy dispuesto a someterme a la corrección y aún a morir, si es necesario. Si pudiera yo obrar conforme a mi voluntad y deseo, siendo dueño de mí mismo, de seguro que me presentaría ante el obispo de Roma, pero el Señor se ha dignado visitarme para que se haga lo contrario y me ha enseñado a obedecer a Dios antes que a los hombres. A concluir decía, oremos a Dios para que mueva de todo modo el corazón de nuestro Papa Urbano VI, que él y su clero sigue al Señor Jesucristo en su vida y costumbre. Y así se le enseñaron al pueblo al fin de que, siendo ellos el dechado, todos los fieles los emiten con toda fidelidad. Así enseñó Wycliffe al Papa y a sus cardenales la mansedumbre y humildad de Cristo, haciéndole a ver no solo a ellos, sino a toda la cristiandad y contraste que había entre ellos y el maestro de quien profesaban ser representante. Wycliffe estaba convencido de que su fidelidad iba a costarle la vida. El rey, el papa de los obispos estaban unidos para lograr su reina. Y parecía seguro que en pocos meses o más tarde le llevaría a la hoguera. ¿Por qué hablas de buscar lejos la corona del martirio? Decía él, pedí que el evangelio de Cristo, arrogante, y el martirio no se hará esperar. ¿Qué? ¿Vivirá yo para quedarme callado? Nunca. Que venga el golpe, esperándolo estoy. No obstante, la providencia de Dios velaba aún por su siervo. Y el hombre que durante toda su vida había defendido con arroyo la causa de la verdad, exponiéndose diariamente al peligro, no había de caer víctima de odio de sus enemigos. Wycliffe nunca miró por sí mismo, pero el Señor había sido su protector y ahora que sus enemigos se creían seguros de su presa, Dios le puso fuera del alcance de ellos. En su iglesia de Newtonworth, en el momento en que iba a dar la comunión, cayó herido de parálisis y murió a poco tiempo. Dios le había señalado a Wycliffe su obra. Puso en su boca la palabra de verdad y colocó una custodia alrededor suya para que esa palabra llegase a oído del pueblo. Su vida fue protegida y su obra continuó hasta que hubo echado los cimientos para la grandiosa obra de la Reforma. Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y supersticiones. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejará un molde a que Wycliffe podía atenerse. Suscitando como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era, con todo y el sistema de verdad
que presentó hubo tal unidad y perfección que no podía superarlo los reformadores que le siguieron, y algunos de ellos no igualaron ni siquiera, ni aún 100 años más tarde. Echó cimientos tan hondos y amplios y dejó una estructura tan exacta y firme que no necesitaron hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa. El gran movimiento argumentado por Wycliffe, que iba a libertar las conciencias y los espíritus y emancipar las naciones que había estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen, hermanos, en la Biblia. Era ella el manantial de donde brotó el raudal de bendiciones que, como el agua de la vida, ha venido fluyendo y a través de las generaciones desde el siglo XIV. Con fe absoluta, Wycliffe aceptaba la Santa Escritura como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, y como regla suficiente de fe y conducta. Eso es así. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible, y aceptar con reverencia implícita las enseñanzas y costumbres establecidas desde hace 1000 años. Pero de todo esto se apartó para dar oídos a la santa palabra de Dios. Eso es así. Esta era la autoridad que él exigía que el pueblo reconociese. En vez de la iglesia que hablaba por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en su palabra. Y enseñó que la Biblia es no solo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es su único intérprete. Y que por el estudio de sus enseñanzas, cada uno debe conocer por sí mismo sus deberes. Así logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios y dejaron a un lado al Papa y la Iglesia de Roma. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores, y por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla, fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio del trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús. Y esto, no obstante, la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. El carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de la Santa Escritura. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalezas. Ensancha el entendimiento, aguza la percepción y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones, los propósitos, paciente, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio, reverente de la Santa Escritura
a poner la mente de quienes se dedicaron a él en contacto directo con la mente de Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto mayor y más activo, como también de principio más noble que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. La entrada de tus palabras, dice el salmista, hermanos. Salmo 119 y 1:30. Alumbra a los simples, les da inteligencia. La doctrina que enseña Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por Wyclifistas y Lollardos, no solo recogían Inglaterra, sino que se esparcieron por todas partes. Llevaron a otros países el conocimiento del Evangelio. Cuando su jefe falleció, los predicadores trabajaron con más celo aún que antes. Y las multitudes acudían a escuchar su enseñanza. Algunos miembros de la nobleza y la misma esposa del rey contábanse en el número de los convertidos. Y en muchos lugares se notaban en las costumbres del pueblo un cambio notable y se cercaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo. Pero pronto la tempestad de la despedida persecuciones se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar a la Biblia como guía. Los monarcas ingleses, ansiosos de confirmar su poder con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Por primera vez en la historia de Inglaterra fue decretado el uso de la hoguera para castigar a los propagadores de evangelios. Siguieron a los martirios. Los que abogaban por la verdad eran desterrados o atormentados y solo podían clamar al oído de Dios de Sabbat. Se les perseguían como a enemigos de la iglesia y traidores del reino. Pero ellos seguían predicando en lugares secretos, buscando refugio lo mejor que podía en las humildes casas de los pobres y escondiéndose muchas veces en cuevas, en antros de la tierra. A pesar de la ira y de los perseguidores, continúa serena, firme y paciente por muchos siglos la protesta que los siervos de Dios sostuvieron contra la perversión predominante de las enseñanzas religiosas. Los cristianos de aquellos tiempos primitivos no tenían más que un conocimiento parcial de la verdad, pero había aprendido a amar la palabra de Dios y a obedecerla. Y por ella sufrían con paciencia, como los discípulos en los tiempos apostólicos. Muchos sacrificaban sus propiedades terrenales por la causa, hermanos, de Cristo. Aquellos a quienes se permitían habitar en sus hogares daban asilo con gustos a sus hermanos perseguidores. Y cuando a ellos también les expulsaban de sus casas, aceptaba alegremente la suerte de los desterrados. Cierto es que miles de ellos, aterrorizados por la furia de los perseguidores, compraron su libertad haciendo el sacrificio de su fe y salieron de las cárceles llevando el hábito de los arrepentidos para hacer pública retratación. Pero no fue escaso en número, contándose entre ellos nobles y ricos, así como pobres y humildes, de los que sin miedo alguno daba testimonio de la verdad
en los calabozos, en las torres doradas, gozosos en medio de los tormentos y las llamas, de ser tenidos por dignos de participar de la comunión de su padecimiento. Los papistas fracasaron en su intento de perjudicar a Wycliffe durante su vida. Y su odio no podía aplacarse mientras que los restos del reformador siguieron descansando en paz de sepulcro. Por un decreto del Concilio de Constanza, más de 40 años después de la muerte de Wycliffe, sus huesos fueron exmugados y quemados públicamente, y las cenizas arrojadas en un arroyo cercano. Ese arroyo, dice un antiguo escritor, llevó la ceniza al río Avon. El Avon Sevena. El Sevena a los mares y estos al océano. Y así es como las cenizas de Wycliffe son emblema de sus doctrinas, las cuales se halla esparcida hoy en día por el mundo entero. Por poco alcanzaron y comprende sus enemigos, hermanos, el significado de sus actos perversos. Por medio de los escritos de Wycliffe, Juan Hus de Bohemia fue inducido a renunciar a muchos de los errores de Roma y asociarse a la obra del reformador. Y de este modo, en aquellos dos países tan distantes uno de otro, fue sembrada la semilla de la verdad. De Bohemia se extendió la obra hasta otros países. La mente de los hombres fue encauzada hacia la palabra de Dios, que por tan largo tiempo había sido relegada al olvido. La mano divina estaba así, preparando el camino a la gran reforma. Eso es así, hermano. Les esperamos en nuestra próxima semana con el capítulo 6, 2 Herodes de la Edad Media, parte número 1. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora una vez más gracias te damos. Sabemos, oh Dios, que así como estas personas dieron el mensaje en aquella época, ahora nos toca a nosotros también presentar el mensaje. Se necesita que nosotros nos unamos para evangelizar su pueblo, oh Dios, dando sabiduría, dando, oh Dios, la fortaleza para poder trabajar mano a mano, oh Dios, contigo, Dios, para esta obra. Bendice a nuestros hermanos oyentes, Señor. Cuídate de ellos, oh Dios, y aquellos que están evangelizando, que están trabajando en esta obra, acompáñenles, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.